adecuadas. Pero yo, de acuerdo a mi experiencia, de lo que he visto, agregué esta tercera, y también uno se puede arruinar a sí mismo. Por esto que dije, ya lo dije minutos antes, he visto el exceso de corrección, porque también uno es el material que uno tiene, las palabras, la corrección infinita de un poema es algo que no deja de ser a veces un placer también, tiene algo de goce, estar bajando una línea, cambiándole el sustantivo, poniéndole otro adjetivo al sustantivo, eh, eh, incorporándole otra imagen al mismo poema que está en barbecho, que se está haciendo. Eso Claro. es un disfrute. Para uno, para un escritor, es un disfrute estar jugando con las palabras. Bueno, vos Eh, has dicho la frase que la corrección es una de las formas de la creación. Has dicho esa frase, me quedó y la hemos compartido también acá. yo lo que he visto, lo que diría, para poner más en claro, se nace. Hay algo que tiene que venir, porque eso es lo que definiría una vocación, una tarea también. Yo por algo nunca he estado cercano a la geometría ni a la aritmética. No me es afín a ese mundo, ni a la química, y un poquitito, y tal vez a la física más elemental podría ser. Pero evidentemente hay algo. Uno nace un poco condicionado a eso, a cierta rama del saber. Pero después está la formación. Entonces uno se nace y se hace. Se hace estudiando, formándose, leyendo a los maestros. Ahí estaría que también la parte en la que uno se desliza demasiado, se entretiene demasiado en la tarea del quehacer, del hacerse, y en la parte de la escritura sería corrigiendo, dándole muchas vueltas al poema, y puede ocurrir que uno lo termina arruinando. Yo ¿Y les cuál digo, sería el punto, Rafael? El punto donde uno dice, bueno, ya está, no sigo corrigiendo porque sería arruinarlo, sería deshacerlo, ¿no? Con esta idea. ¿Cuál sería la brújula para saber cuándo un poema está listo? Esa es otra pregunta más justamente que surgió. esto no es una ciencia, por lo tanto, a veces es bastante subjetivo y bastante personal ese instante. En lo que hace a mi experiencia, yo lo que he hecho es probar el poema en los labios y en el oído, o sea, pronunciarlo, leerlo. Y ahí uno advierte, si no sale bien de los labios, algo puede estar fallando. Y después cómo entra por el oído. Y ahí entraría un elemento casi musical. Entra bien, aún en la poesía más reflexiva, más de pensamiento, también hay un modo encantador de vincularse las palabras que terminan conformando una música verbal. Entonces uno lo prueba de esa manera. Ahora, ¿cuándo dejarlo? Bueno, yo soy de los que corrige mucho, pero en general a todos mis amigos escritores, sé que todos corrigen bastante. Ahora, hay un momento muy, muy subjetivo, muy personal, cuando uno nota que ya no debe tocarlo más. Y además podría decir, hay poemas que en mi caso son pocos, pero que han nacido prácticamente tal como están publicados. O sea, que vinieron, la tarea esa de elaboración se hizo antes de estar yo trabajando sobre él. O sea, antes de tomar yo el lápiz o la lapicera. Evidentemente ahí la mente solo lo fue haciendo y en algún caso han caído enteros y yo me he limitado a transcribirlos y ha sido casi suficiente. Poemas cortos normalmente. Y no les diría que los dedos de una mano me deben alcanzar para señalar estos casos. En los demás casos es notar que uno ha tomado un embrión de algo valioso, una línea significativa y uno tiene la pasión, la necesidad y el deseo y el gusto y el placer extenderla, de expandirla. Y entonces ahí está el trabajo del escritor. Uno ha trabajado sobre eso. Pero también lo recuerdo perfectamente en una época en la que antes de venir yo a vivir a Mar del Plata, o sea, estoy hablando de hace muchísimos años, hace 50 años que vivo en Mar del Plata, pero recuerdo yo vivía en Citibel, cercano a La Plata, y tenía un amigo que vivía en una quinta muy cercana, que también era poeta de mi misma edad.
y con él hablamos toda la noche, y al día siguiente nos comentábamos lo que habíamos escrito. Y los dos estábamos engolosinados en corregir enfermizamente, racionalmente, fríamente el poema, porque estábamos leyendo un poeta muy racional, que en ese momento tenía un gran protagonismo en la Argentina, que se llama Alberto Girri. Alberto Girri ha muerto ya hace como 30 años. Es un poeta muy respetable, pero muy abstracto, muy erudito, difícil si se quiere, hasta que uno le pesca las claves. No es un poeta, digamos, de la descripción, ni es celebratorio, sino es un poeta del pensamiento. Bueno, yo me acuerdo que nosotros lo que hacíamos con este amigo era, tal vez bajo la influencia de descubrir a esta poesía de pensamiento, erudita, reflexiva, tomábamos nuestras piecitas ahí de los 20, 25 años y las corregíamos, y las corregíamos, y las corregíamos hasta que las arruinábamos también. Por eso yo tengo una práctica que la mantengo todavía. Si yo estoy en este momento en mi escritorio aquí en Mar del Plata, pero aquí a mi derecha tengo el cesto de papeles. Y yo les puedo hacer, si ustedes lo miran, el cesto de papeles siempre está lleno, en mi caso, porque yo lo pongo en martes y viernes, es los días que se pueden tirar, ¿no? ¿Verdad? Los papeles, pero yo dejo pasar a veces 15 días porque a veces he tirado una versión de un poema y digo, no, la tiro ahí, porque yo ya estoy trabajando sobre una nueva versión, pero por las dudas, por si perdí el rumbo, sé que lo tengo en el cesto por 15 o 20 días, tengo la versión anterior, a veces la primera. La primera es a veces un esbozo con lápiz nomás, en una hojita anotadas 3 o 4 cosas, pero la guardo porque si yo pierdo contacto con eso que me fue dado, con aquello que sería el producto de la emoción, producto del precipitado emocional, producto de la inspiración o de la musa, si yo todo eso, es difícil que el poema lo pueda llevar adelante. Entonces, hay algo que es un núcleo vivo que es el que piden hacer. ¿Quieren que les cuente una cosa? Un día yo me acuerdo que estaba acá en este mismo escritorio y en ese momento vi una empleada en la casa que venía y cocinaba acá en casa y nos dejaba hecha comida. Y yo en esa época no usaba, yo tomo mate, y yo no usaba termo en ese momento, sino que lo que tenía era la pavita, que iba y tenía que ir varias veces a la cocina a calentarla. Y de golpe me daba cuenta que en un momento le veía a esta mujer que estaba estirando la masa para hacer unas empanadas, me acuerdo, la masa ahí se estiraba. Y yo digo, qué notable, ella está ahí en la cocina y yo estoy aquí en mi escritorio y estamos haciendo lo mismo. Ella estira la masa de harina y agua y sal, y yo estiro la masa del lenguaje para ver qué hay adentro de las palabras. O sea que el trabajo es el que estoy hablando de un quehacer, el quehacer de los dos. Y después no está el resultado todavía. Esto es el trabajo. Y después a veces, bueno, con suerte se llega al resultado. Y es bueno también probarlo ante el lector, ante el tercero. El tercero es importante, lo que diga. Por lo menos antes de publicar es bueno que un tercero a uno le dé alguna pauta, alguna opinión sobre el texto que uno le está leyendo. Y ahí en esto del tercero, Rafael, podemos pensar en la utilidad, el aprovechamiento de un taller literario, por ejemplo. Sí, sí, yo creo que sí. Yo he tenido muy poca experiencia con talleres. Una sola vez aquí en la Villa Victoria, el director, el secretario de Cultura, me pidió que tuviera un taller y bueno, lo tuve un año, pero en realidad yo invité a otro poeta que ya no vive acá, no es marplatense, estaba circunstancialmente en la ciudad, y le dije para hacerlo juntos. Y resultó que este muchacho, bueno, muchacho como yo, es un contemporáneo mío, resultó que él era muy refractario al tallerista. Y entonces era horrible porque yo ponía entusiasmo y él decía, no, es espantoso lo que están escribiendo. Y entonces
sentía un rechazo. Finalmente no resultó por eso, pero yo después continué con 2 o 3 y continuamos un poco y hasta he escrito el prólogo o la contratapa de alguno de los talleristas porque yo continué esa relación. Sí, yo creo que el taller puede ser un buen camino. El taller es algo, me parece, pero insisto, tengo poca experiencia al respecto porque fue solamente unos meses, pero me parece que es muy, muy interesante. Había que ver que los talleres pueden ser de variado orden, pueden ser talleres de lectura, o sea, de formación poética o literaria, y después estarían los talleres de escritura. Hay algunos que yo veo que les enseñan casi como que es darle disparadores. Vienen a la clase y les dan disparadores para escribir. Yo no sé si eso me parece que termina en una composición casi escolar. Yo preferiría, le daría más importancia desde afuera, como lo estoy observando el tema, a un taller en el que el tallerista llegara con su trabajo en barbecho todavía, en ciernes, pero que lleve un trabajo que le haya nacido a él, que él lo haya ya escrito, que lo tenga en borrador o pasado a máquina y que lo lleve al taller, pero no que escriba en el taller. Es, y entonces ahí sí, leyendo, empezar a ver dónde están los errores, que a veces no son errores, sino no se puede hablar de errores, porque acá no habría un parangón para decir, te apartaste de este canon y acá está tu error, sino dónde estaría el elemento de fallido, o sea, perdón, dónde estaría la falta de lucimiento, o dónde se le podría tocar para que luzca mejor, para que exprese Claro. mejor el poema. Alguna vez con Damián lo hemos hecho, hablando de poemas de entre nosotros, nuestros, y a veces hemos visto, y es muy encantador ese momento, cuando uno le cambia un renglón. ¿Y qué te parece si esta frase la pones más arriba y esta la bajás? Y a esta la desarrollás un poquito. Y este sustantivo se podría cambiar porque está medio manoseado. Yo la otra vez tengo un nieto que tiene 19 años y que está queriendo escribir, y la otra vez me viene, él ha leído poco, menos de lo que yo leía a los 19 años y menos de lo que normalmente leen las personas que somos un poco ya más crecidas. Las generaciones nuevas leen bastante poco. Y él, bueno, ha escrito, escribe. Y yo le decía que realmente no basta con toda la sola pasión por volcar en el escrito las intuiciones, los sueños, sino que hay que tener alguna maestría, hay que más o menos saber algo de gramática, porque si no, y además le decía, hay ciertas palabras que están gastadas por el uso, como ser en 2 o 3 veces en un texto le dice me divierte. Y yo le digo, la palabra divierte, me divierte, es una palabra como a mitad de camino. Yo creo que si vas a hacer una pieza literaria, tienes que pensar en otra, poner en acto lo que es el goce ese de la diversión, del encantamiento, buscarle otro sentido. Y entonces, ¿a qué me llevaba esto? A decir, las palabras se gastan por el uso y pierden su poder de transmisión. Dicen menos porque están gastadas por otros y entonces uno debe poder buscar otras palabras. Eh, yo les digo, yo digo a veces a algunos bastante de los artículos que escriben escritores, sobre todo los españoles, y 2 o 3 que son articulistas, que publican por semana artículos de 2, 3 carillas sobre cualquier tema. Y algunos los conozco, como podría ser Javier Marías, el novelista. Y cuando he hablado con él, me doy cuenta que él utiliza palabras que yo digo, pero estas son de uso en España, en Madrid, donde él vive, ya no se utilizan. Y él me dice, no, lo que yo hago es que yo utilizo mucho el diccionario de sinónimos. Y entonces enriquezco mi texto, a veces buscando el sinónimo, ese más adecuado, más afín a la palabra que yo había puesto. Cuando noto que esa palabra está ya muy manoseada, ya muy gastada. Bueno, Ahora, Rafael, ¿habrá como un límite en eso? Está muy interesante esto que planteas, ¿no? Sí. Uno puede pensar, digamos, que en poesía sería bueno utilizar palabras, o sea,
como un dilema, ¿no? Como una pregunta, te lo planteo. Si hay que utilizar palabras que están dentro de nuestra forma de comunicarnos, o agarrar una palabra, buscar el diccionario, una palabra difícil o poco usada, y ponerla, o estamos hablando de otra cosa cuando hablamos del uso original del lenguaje en Sí, poesía, ¿no? sí, sí, bien lo que me preguntas, porque yo podía estar dando la impresión de que hay que utilizar palabras raras, palabras traídas del diccionario. No, en realidad uno se maneja con el lenguaje usual, el de todos los días. Pero a veces ocurre que, bueno, en el lenguaje usual, el de todos los días, hay alguna palabra que está repetida, está arriba y a 3 líneas más abajo se vuelve la misma palabra y suena mal o puede conducir a otros resultados. Entonces ahí es donde uno busca el sinónimo. Pero hay que hablar, pero uno utiliza el lenguaje de su contexto. Yo hoy acabo de terminar un trabajo que es para la Real Academia, en la que nos pidieron una crónica del español, cómo se está utilizando el español en cada uno de los países de la lengua. Se dan cuenta lo que es nuestro idioma, se habla en 32 países, en 32 núcleos. O sea, cuánta variedad tiene. Entonces la Real Academia va a publicar un volumen que se llama Crónica del Español y nos pide a las distintas academias que digamos cómo es en su lugar. Y yo acabo de escribir una nota, son unos 8 carillas más o menos, en las que pongo, el título es La lengua que hablamos, la lengua en que escribimos. O sea que estoy yendo a esto que vos me advertís, Damián. Yo escribo trato de escribir en la lengua que hablo, porque ese es el dominio mío, eso es lo que yo conozco. Pero es poquita que en el momento de la expresión, de terminar el texto, de corregirlo, de ponerlo casi ahí, a punto de ser publicado para que vaya un lector, yo le busque un cierto lucimiento porque después de todo es una obra de arte, tengo que producir, y ahí es donde debo evitar las palabras que suenan mal o las frases que no están, que están pobremente resueltas. O los Ahí, lugares comunes también, ¿no es cierto, Rafael? o los lugares comunes, le decís bien. Los Marcelo lugares, Di Marco, él en un libro plantea, por ejemplo, una frase muy escuchada, a veces lo que vimos en Mar del Plata, ¿no? Esto de, por ejemplo, la frase sería, el mar ha tragado la tormenta, ¿no? Uno puede pensarlo, ¿no? Como algo muy original al primero que se le ocurrió, algo que nació del conocimiento popular, ¿no? De esto de, y cuando se habla del tiempo, por ahí en un colectivo, sí, el mar por suerte se ha tragado la tormenta. Y bueno, el valor poético, pero si hoy por hoy uno cae en el lugar común y esto lo pone, ahí, digamos, lo que una vez fue muy original, después puede convertirse con el uso en esto que vos señalabas, del uso de las palabras, como en un lugar común y desde ahí desaconsejarlo por ahí a la hora de escribir un texto, ¿no? Podría ser. No obstante, te voy a decir que la frase esa que la hemos utilizado, que la hemos escuchado, es rica, es interesante, ¿no? Que el mar se haya Sí, sí. tragado no, el mar se haya tragado la tormenta. A mí sería un motivo desencadenante para un poema. Me parece muy atractivo el tema. Eh, Ajá. hasta en su Pero misma... ahí no, ahí en ese motivo desencadenante, podemos pensar que la inteligencia del poeta intentaría deconstruirlo un poco a esa frase, El ¿o valor no? está en mantenerlo en su más pura originalidad, tal como se dice en la calle, tal como es dicho. Ajá. Interesante. Ahí estaría el desafío del escritor, poder hacer literatura, poder hacer literatura con esa frase que viene eh, eh, redondeada por la vida diaria, medio como las coplas. Dicen que las coplas se van perfeccionando a medida que eso lo hacen en el noroeste, lo dicen, ¿no? La copla, que es absolutamente oral, dice, se va transmitiendo, transmitiendo, y cada uno de repetirla de generación en generación la va endulzando, la va perfeccionando. Ahí estaría el desafío del escritor, ¿no? Lograrlo. Sí, Y en evitar también el lugar común, o sea, sería algo de rescatar el valor
espontáneo y popular, si se quiere, de la poesía, pero si entiendo bien, no cayendo en el lugar común, en la frase hecha, Y ¿no? la frase hecha, el lugar común sí es inconveniente, no permite el lucimiento. Ni siquiera también, porque hay otra cosa, uno debe al lector, debe captarlo, embrujarlo, seducirlo, encantarlo para que continúe leyendo. Y si el lector se encuentra con que ese texto, bueno, está, que él mismo lo pudo haber hecho, y que entonces ¿para qué lo va a leer si él mismo pudo haberlo hecho? O sea que eh, uno habla con el lenguaje al uso, el de su tiempo, el de su época, pero tiene que conformar una pieza verbal y artística. O sea, el poema tiene que ser una realización, un opus. Opus. Parece que el opus, la idea de opus estuviera referida solo a la música, pero también cabe acá. Opus es obra, o sea, resultado en definitiva. Uno debe en cada poema hacer un opus, una obra. Que podemos pensar ligado al significado de poiesis, como creación, podríamos Poiesis, pensar. que sería la expresión más de poesía, es construcción, ¿no? La idea de construcción del Ah, griego. Edificación, construcción, y habla de tarea a cumplir, o sea, tarea, el quehacer sobre el texto originario. bien, Por bien. eso siempre cuando hablamos sobre todo con alguno más joven que me llega con sus poemas, yo les digo que hay que corregir hasta llegar a ese punto donde la obra se independiza de uno y está ahí, y ya quedó afuera. Pero les digo, por otra parte, como soy bastante perfeccionista, me ha ocurrido, y lo he incorporado ya a mis libros, que a veces un poema de un libro lo retomo en un libro siguiente y lo he llegado a publicar en una segunda versión. ¿Por qué? Porque en mí siguió trabajando ese mismo poema. O sea que había algo que en algún momento creí que había alcanzado y que en el fondo después, a poco que pasaba un tiempo, advertía lo bien. Y entonces lo retomo para tratar de decirlo bien. Lo he hecho en un libro último, donde que le he puesto de título al poema, Un poema no se termina nunca de escribir. Y eso era un poema que había salido en otro libro mío anterior, y lo aclaro, por supuesto, ¿no? que es la reescritura de un poema que se llamaba Bodegones. Bodegones, saben ustedes que son las naturalezas muertas, ¿no? Para los pintores son eso que se llama naturalezas muertas, o sea, jarrón, peras, uva, pescado sobre una mesa, ¿no? Bueno, y yo me acuerdo que a mí el tema de los bodegones me parecía muy atractivo. Muertos, están vivos, esa obra, bueno, y escribí un poema llamado Bodegones. Si bien estaba terminado, pasó 3 años, 5 años, y se me impuso de nuevo ese poema, y le di un final distinto, y lo volví a publicar, aclarando, en el último libro pongo, un poema no se termina nunca de escribir. Y creo que lo estoy haciendo de nuevo para un libro que estoy escribiendo ahora. He tomado otro poema anterior y le he dado una leve corrección, con lo cual estaría yo asumiendo Preocupado. que realmente Perdonen, perdonen, si pueden silenciarse los micrófonos para poder escuchar, porque se meten sonidos hogareños y se complica. Gracias, sí, Rafael. bueno, con lo cual estaría yo aventurando algo, es medio temerario lo mío, de pensar que una obra no se termina nunca. Que el autor sí tiene derecho a retomarla y hacerla, pero también el autor debe tener ciertos cuidados para con el lector, debe cuidarlo al lector, no debe atormentarlo, dándole un año una versión en un libro y después retomar ese mismo poema y darle otra versión 5 años después. Creo que es una situación no perfecta. Tal vez esto indicaría y vendría la recomendación adecuada, decir, a esperar un poco más antes de publicarlo,
para no tener que hacer esta segunda versión años después. Pero a mí lo que me importa es destacar el valor de la corrección. Es como si fuera la construcción de la persona que hacemos nosotros y que ustedes ayudan a hacer desde la psicología y desde la reflexión, no se acaba nunca. Entonces yo creo que uno de los desafíos que tiene uno como persona es seguir hasta el último día de su vida construyendo su yo. Y también como escritor, uno tiene la posibilidad, acaso el derecho, a continuar rehaciendo su obra. Normalmente esto llevaría a no hacer, no plagiarse a sí mismo, sino en todo caso hacer una nueva obra sobre el tema, porque en el fondo cada autor tiene 3, 4, 5, 10 temas que le giran. Yo reconozco que en mí hay un tema que es el paso del tiempo, el tiempo, la temporalidad, la subjetividad. Ese es un tema mío. Pero habrá otros que será la patria, habrá otros que será el olvido. Bueno, en el fondo, si uno mira la unidad de lugar que hay en cada persona y en cada obra, vamos a ver que se reduce a 3 o 4 temas que giran alrededor y que vuelven a aparecer y vuelven a aparecer, ¿no? O sea que, como hemos dicho en otros encuentros, lo distintivo sería el trabajo con el lenguaje más que el tema. El tema se impone y el trabajo con el lenguaje es el que termina en la obra, termina en el resultado obra. O sea, el tema se impone, es la necesidad que uno tiene. ¿Y cómo se impone? Se impone en nuestro elan vital. Tenemos un montón de temas que son nuestros, angustias que son nuestras, felicidades que son nuestras. Bueno, a veces estas caen con la forma, con el desencadenante de una obra de arte, de un poema, por caso, o de un cuento, o de una novela. Cae el tema. Y ahí viene el trabajo, entonces, a desarrollar, ¿no? Y Y eso que... Rafael, ¿qué pasa con una pregunta que surgió es, ¿qué pasa con el tema de la página en blanco, ¿no? De la inhibición creadora, ¿no? La falta, cuando nos encontramos con esto de la página en blanco, que por ahí queremos escribir pero no podemos. No sé si te ha pasado a vos, que era un poco la pregunta también, y qué podés decir al respecto. Mira, yo les voy a decir, yo he publicado creo que 12 libros de poesía. No saben, los libros de poesía son breves. En algún momento habrán tenido 20 poemas y los últimos tendrán 40 o 50, pero son breves. Tienen alrededor de entre 60 y 110 páginas. O sea, no es que sea tanta obra. Un novelista en una sola novela suma más páginas que estos 12 libros. Pero, a ver, ¿cómo era la pregunta? ¿Qué me habías dicho? Espera. El tema de la página en blanco, cuando Página. la inhibición creativa, cuando uno por ahí quiere escribir algo pero no puede. Sí. eh, Por eso, sí. respecto a esto. Por lo tanto, en esos 12 libros, en cada uno cuando terminé, yo sentí que ya no iba a poder escribir otro más. Soy un mentiroso, soy un hipócrita, en el fondo no volveré a escribir más porque me parecía que se agotaba, ¿no? Terminaba de un libro y por ahí pasaba 6 meses y no escribía nada, nada. Eso me ha ocurrido en todos los libros. Yo normalmente he publicado un libro cada 5 años. Más o menos así, salvo entre el primero y el segundo que pasaron 10 años. Pero en esos 10 años me recibí, me casé, tuve hijos, me trasladé a Mar del Plata, o sea, ahí hay un montón de labor en el medio. Sí, sí. Vivo salió en el 66 y el segundo en el 76, más o menos, por ahí. O sea que pasaron como 10 años. Después no, más o menos cada 5 años fueron saliendo. Pero siempre tuve esa sensación, ese miedo, ya no puedo escribir más, no me sale nada más. Pero sin embargo vuelve a salir. ¿Y cuál sería la receta? Finalmente uno ya a esta altura, uno siente que uno es escritor y por lo tanto que esto sabe que va a venir algo más.
Pero también es cierto que ese elan vital, ese entusiasmo juvenil, a cierta edad se empieza a perder. Entonces también uno se vuelve más escéptico, este, uno se va acostumbrando también al silencio, que pasen los días tratando de estar en equilibrio emotivo, pero bueno, sabiendo que el mundo no se puede cambiar finalmente. Ahora, hay un remedio contra la sequedad que uno siente ante la página en blanco, que es leer. Créanme, y eso se los digo, lo repito siempre, ¿de dónde nacen los poemas? De otros poemas. ¿De dónde nacen los cuentos? De otros cuentos. Y esto no es plagio, esto no es copiar al autor, sino que el autor, cuando uno leyó a algún autor que lo apasionó, uno encuentra algo ahí, algo que el autor no dijo o que dejó encriptado, y uno lo toma y sale desde ahí. Y eso es obra propia, o sea, todo finalmente, y esto me sirve para tomar aquella idea del largo poema que venimos escribiendo desde Homero, porque cada línea que uno escribe no es extraña, ni ajena, ni deja de ser deudora de Dante, de Homero, de Borges, como decía, de Ricardo Molinari, de Enrique Molina, no, de los poetas y de los poetas amigos. Cuántas veces cuando nos reunimos, Damián, que en las épocas normales nos reuníamos los sábados, con 3, 4, no éramos más, y cuando volvemos a casa, cada uno escribía seguramente alguna línea. ¿Y de dónde surgió? De la conversación que tuvimos, del poema ajeno, del poema que alguno de ustedes bajó y que me mostraron en el teléfono. Miren esto, porque ellos que son más jóvenes, ustedes que son más jóvenes, no sé, leen, traen los libros en el dispositivo. Yo salgo corriendo a buscar el ejemplar del volumen porque todavía no sé buscarlos en el dispositivo. Estoy aprendiendo, no obstante. Pero o sea, ¿de dónde, cuál es el mejor paliativo contra la página en blanco, contra el terror, contra la sequedad, contra el miedo de la página en blanco? La lectura. Ponerse a leer. Y de ahí sale el nuevo poema. Bueno, Rafael, la verdad que interesantísimo y como el título de tu ensayo de poesía, una conversación infinita, dan ganas de seguir, pero sé que vos tenés un compromiso que no has me has comentado, Ahora, así que fíjate, ¿quién está hablando? sí. No, les digo porque tengo, hoy, ahora que estamos en estas situaciones que debemos cuidarnos, hoy es el cumpleaños de una de mis hijas, y entonces le he dicho, voy a tu casa, sí, pero afuera, en el jardín. Así que entonces me esperaban a las 4:30, bueno, no importa, 5 menos cuarto, para tomar el té con ella y celebrar su cumpleaños. Porque hay que cuidarse, hay que cuidarse. He estado con el médico en estos días y me decía que realmente que estamos absolutamente en el peor momento, y que los que estamos más protegidos posiblemente somos los que nos hemos podido dar una vacuna, que hoy por hoy me decía, porque es el director de una de las clínicas, y me decía que de los 40 en terapia intensiva que tengo, me decía el director de la clínica, me dice, todos son más jóvenes y no se han dado la vacuna. O sea que hoy por hoy la vacuna está, hoy por hoy la peste, esta maldita, está contagiando a los que no se han podido dar por razones de juventud la vacuna. Así que hay que cuidarse muchísimo. Sí. Así es, a seguir cuidándose y bueno, y ojalá que podamos todos Continuamos. vacunarnos. Para mí, ustedes. Bueno, gracias Rafael, interesantísimo, un placer tenerte acá con nosotros. Gracias. Te mandamos un abrazo grande, un aplauso. Gracias. Hasta luego. Y seguimos en contacto y bueno, ojalá que surja la posibilidad que te volvamos a tener acá en un tiempo, acá en este espacio del taller. Cuando quieran, cuando quieran. Bueno, un Chao. abrazo grande, Rafael, gracias. Bueno, muy bien, ahí veo a Néstor Mercury, que participante nuevo, te estuvimos esperando ahí al principio, pero bueno, no importa, nunca es tarde, te sumaste.
Recién, no sé bien cuándo, en qué momento de la charla de Rafael Felipe Oteriño te pudiste conectar. A lo eh, último casi, pobre. Sí, o más o menos a la mitad. No. Rafael Felipe Oteriño, un escritor, enorme escritor, y bueno, hemos recién, muchos lo pudieron conocer acá en este espacio, lo cual es motivo de alegría para mí. Es un escritor que vive en Mar del Plata, y bueno, estuviste pudiendo seguramente, hasta donde llegaste a poder escuchar, bueno, nos vino a hablar de poesía, de esto del arte de escribir, bueno, siempre con su estilo ameno y humano. Néstor, ¿querés presentarte rápidamente por el tema del tiempo, decir algo sobre vos? Hay que activar el ahí está. Bueno, sí. Bueno, Néstor Mercuri, mi nombre, jubilado, médico jubilado. Ajá. Hace un par de años viviendo en Mar del Plata. Antes venía ocasionalmente a visitar a mis padres, que ellos sí han vivido durante años acá. Y bueno, en esto de intentar insertarme en una nueva sociedad a través de distintos elementos que voy encontrando y me van presentando. Me pasaron esto y como de alguna manera, no olvido que eso, aquella remanida frase de poetas y de locos, todos tenemos un poco. Ya me acostumbré al loco, entonces quiero ver si me acostumbro un poco más al poeta o al escritor, que alguna vez también salió de mi pluma. Ajá, muy bien. Eh, Así que has y bueno, escrito. ¿Qué has escrito? ¿En qué no, género? cosas sueltas, ocurrencias, elementos nacidos de estados afectivos predeterminados. Tendría que buscarlo, porque en la mudanza me quedaron en la casa de origen.